Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta Elías desarrolló su actividad durante el reinado de Ahab, rey de Israel, entre los años 874 y 853 a.C. Para su gobierno, el rey Ahab siguió el modelo cananeo de fuertes impuestos y control sobre la población, y la religión cananea de Dios Baal, estableciendo altares para su culto. Por todo esto, el profeta, portavoz de Dios, deberá denunciar ante el rey la injusticia y la idolatría. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos con nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti lo llevemos a la práctica.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Elías de Tisbe en Galaad dijo a Ahab: por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga. La palabra del Señor le llegó en estos términos: vete de aquí, encamínate hacia el oriente y escóndete junto al torrente Querid, que está al este del Jordán. Beberás del torrente, y yo he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. Él partió y obró según la palabra del Señor. Fue a establecerse junto al torrente Querid, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra ayuda nos viene del Señor. Nuestra ayuda nos viene del Señor. Levanto mis ojos a las montañas. ¿De dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda nos viene del Señor. Él no dejará que resbale tu pie. Tu guardián no duerme, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Nuestra ayuda nos viene del Señor. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. Nuestra ayuda nos viene del Señor. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Nuestra ayuda nos viene del Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea, de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa
en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué importante, ¿verdad?, lo que estamos escuchando aquí, porque aquí encontramos en San Mateo, recordemos que Mateo divide su misma obra, el Evangelio, en 5 partes muy importantes para decir, esta es la Torá, esta es la Torá. Torá para ellos es justamente el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que quiere decir la ley. Pealañan de yara o me eva ecueñande, pealañan de yara o cuabo ecuepeñandere nondepe, ñay cuajanguaisha ñay punu yaguatá hapucueri, ¿verdad? Poner en práctica. Y entonces, aquí estamos entrando en uno de los primeros libritos, vamos a decir, de la ley del Señor. En primer lugar, las grandes multitudes que siguen a Jesús. Esto ya lo sabemos, casi todos los evangelistas nos hablan de las multitudes que siguen a Jesús. Porque es la propuesta de Dios. Es la propuesta de alguien que nos ama, que nos quiere. Siempre vamos detrás de lo que nos ayuda a nosotros a crecer, a ser buenos, a ser felices, a realizarnos. El problema es que muchas veces nosotros buscamos nuestra felicidad en cosas pasajeras, en cosas que tal vez, entre comillas, porque no creo que nos haga tan felices si yo estoy dejando en la pobreza a mucha gente. Yo, por ejemplo, me hago multimillonario porque robo al país, porque me hago un político y le robo al país y le dejo a gente sin estudio, en ignorancia, en la pobreza, sin trabajo, sin hogar. O sea, vivir más o menos sobreviviendo. Hoy me tení música, ojalá de cuejo pura ella, Víctor Heredia, sobreviviendo, y oigo pe música, sobreviviendo. Ubeago tengo tener ya camina pe YouTube pe moila sobreviviendo Víctor Heredia pe hindú. Queridos hermanos, da mucha pena, ¿verdad? Da mucha pena mirar, porque esta es la realidad, ¿verdad? O sea, no queramos ahora esconder las cosas y decir que no es así, porque es así. Y eso es lo que el Señor, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, pero así. Ella como así vaselina, peseiteo yo pues sueñan de yara, peseite, o moían de peñan de no debe. ¿Por qué? Y porque justamente esta multitud que sigue a Jesús es porque sabe que en Jesús va a encontrar esa respuesta que le ayudará a cambiar y a mejorar. Le ayudará sobre todo, en primer lugar, a un camino de conversión. Porque en el fondo lo que necesitamos, y todos necesitamos, es la conversión del corazón. Ñañandura ella, eshana ella, y cuana eba, esa papeñan de yara ñandere, no ñande atoy, y ñande cuago shera, landera pena. Upecha goshea ya poe cue pende corazón, pende ñea. ¿Cuál es el camino de tu salvación? Entonces, aquí Jesús, al ver a esta multitud que es un corazón abierto, sube a la montaña. Subir a la montaña, en primer lugar, significa, tantas veces lo hemos dicho, encontrarse con un Dios, ¿verdad? Que nos quiere, que nos ama, con quien nos reunimos. Y todo lo que va a decir Jesús, entonces, por eso dice, se sentó. El sentarse es del catedrático, el sentarse es del maestro. Jesús, como un maestro que está enseñando, sus discípulos se acercaron a él y entonces Jesús dice que abre la boca. El abrir la boca es de Dios. Dios crea el universo con la palabra, el dabar, ¿entienden? Entonces, y dijo Dios, Vayomer Elohim, dijo Dios, y comienza a existir, ¿entienden? Y entonces el hecho de abrir la boca, el hecho de hablar, aquí Jesús quiere decir que Él es Dios, este es el camino, hijo querido. 8 bienaventuranzas. Esta es la nueva creación.
Y entonces aquí se le está poniendo a Jesús nada más y nada menos como que el maestro, el nuevo Moisés. Moisés que sube a la montaña y que recibe estos mandamientos de Dios impresos en la piedra, impresos ahora en el corazón del hombre. Comenzó a enseñarles y les dijo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. La pobreza que no es que no tenés ni un centavo en tu bolsillo, sino que la pobreza es la predisposición del corazón del hombre que entiende cuál es su condición humana. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Este es tu segmento de vida. Esto es lo que el Señor te ha regalado como tiempo de vida. Así de que, porque nuestro tiempo es tan corto. Es un soplo, nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Un soplo que se acaba. Aprovecha, hazlo bien. Yo muchas veces pienso nomás en mis padres, que ya pasaron, que ya están en el cielo. Pienso nomás, yo le conocí solamente a mis 2 abuelas, ¿verdad? Pienso nomás, Osama, ya fue el tiempo de ellos. A los demás ya ni le conocí, mis bisabuelos, ni Peteime, ni. Y así, ¿verdad?, a los que vendrán, queridos hermanos. Este es el tiempo que el Señor nos regala, este es el tiempo de Dios. A veces yo que fuera lleva, para vivir de acuerdo a estas bienaventuranzas, que cada uno comience a meditar, a entender que el Señor como Maestro nos está ofreciendo este camino, esta hoja de ruta para ser felices. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que salga al encuentro de los más alejados y excluidos que viven en la sociedad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos presos, para que sean respetados en su dignidad y deificados en sus derechos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias, para que dialoguen y busquen solución a los conflictos y necesidades, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre impulsemos una pastoral abierta para los alejados y actuemos con misericordia con todos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Y saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre. Y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo,
con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucho entusiasmo decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades
y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.